Tuviste que pasar por cada uno de nosotros, por amor a tu creación, por amor a tus hijos, Señor. Por eso te damos gracias, porque sabemos que un día, hace más de 2000 años, Señor, tú pasaste, pisaste esta tierra, Señor, y tú llevaste una cruz a cuesta que significaba todas nuestras cargas, todo nuestro pecado, todo lo que nosotros habíamos hecho en contra de nuestro Padre, en contra de ti, Señor, tú lo cargaste para reconciliarnos, para que tú seas un mediador justo, un mediador perfecto entre la creación y nuestro Padre Celestial, nuestro amado Dios. Por eso te damos gracias, Señor, porque nuestra mente no da a ver lo que tú hiciste en ese día, a cómo fue, Señor. No podemos imaginarnos ni un poquito de lo que tú padeciste, pero el día de hoy, Señor, toca nuestros corazones y haznos sentir un poco de lo que tú sentiste para que podamos amar y apreciar el peso de la cruz, Padre. Te amamos, te bendecimos. Sé tú, Espíritu Santo, tomando control en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es un poquito difícil, a mí me cuesta mucho meditar, pero así, más o menos, porque podemos imaginarnos cosas que vemos en la Biblia. Entonces es imaginarnos qué fue lo que pasó, cómo pasó. Entonces es meternos en eso. Es como cuando leemos una novela, ¿sí? Como cuando leemos una novela y estamos muy metidos en la novela. Bueno, exactamente así es que los autores graban películas, graban así. Ellos se van un poquito más allá, se imaginan y se meten en la historia. Entonces no es un cuento, ¿sí? Vamos a ser testigos hoy de algo muy maravilloso, y fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en Juan 19, ¿sí? Que esa narración de esa adoración que yo les acabo de poner, la pueden encontrar, porque en Juan 19 no vamos a leer eso, pero lo que habla el adorador sí lo dijo Jesús. Pero recordemos que los evangelios lo narran distintos apóstoles desde distintos puntos de vista. Y está en Juan 19, Mateo 27 y Marcos 15, donde habla de la crucifixión, de ese momento. En Marcos, si no me equivoco, es donde está esa parte. Marcos, Juan 19, Marcos 15 y Mateo 27 narran todos esa parte de la crucifixión, pero todos se enfocan en distintos puntos de vista, todos son distintos narradores, ¿sí? Entonces, si no me equivoco, fue Marcos quien narró esa parte, que en realidad Jesús lo dijo. ¿Sabes que vi una imagen? Que no sé cómo explicar. Era una imagen de la Biblia. O sea, hacían la línea del tiempo de las historias de la Biblia y conectaban con colores todas las cosas que aparecían en el Nuevo Testamento que iban a ser profecías que se cumplieron en el Nuevo. Entonces, con hilos marcan todo lo que se relaciona el Antiguo Testamento con el Nuevo. Y era una cosa... Bueno, hoy vamos a ver algo de eso. Hoy vamos a ver algo de eso, que por eso les digo, vamos a ser testigos de algo muy impactante, muy importante. De verdad, la ciencia de seguir a Cristo es esto. Si nosotros aprendemos a amar, a valorar la cruz, lo que el Señor hizo por nosotros, lo entendemos, esa es la salvación. Porque todo se resume en ese acto, en ese momento, ¿sí? Entonces, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La sentencia, Juan 19, inicia. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: salve el rey de los judíos. Y les daba de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo: he aquí el hombre.
Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucificadle, crucificadle. Pilato le dijo: tómenle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ok, del 8 en adelante, mamá. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado de Enlosado, y en el hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces Jesús a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícanle. Pilato les dijo: a vosotros rey, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entrego a ellos para que fuese crucificado. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Ok, bien, de 17 en adelante. La restitución. Él cargó su cruz y salió al lugar llamado Calavera, y en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato escribió una inscripción que pasó sobre la cruz, que puso sobre la cruz. Decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado era cerca de la ciudad, y estaba escrito en hebreo, griego y latín. Los principales sacerdotes judíos dijeron: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Le dijo a Pilato. Pilato respondió: lo que escribí queda escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado, pero la túnica era sin costura, toda tejida desde arriba. Dijeron: no la cortamos, echemos suerte para ver de quién será. Así se cumplió la escritura. Repartieron mis vestidos entre sí, y sobre mi túnica echaron suerte. Así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo que él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Betania, muerte de Jesús, 28 en adelante.
Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Ruth 38 en adelante. Sepultura. Jesús es sepultado. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, al que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ok. Gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, repitan después de mí, pónganse su mano en el corazón, en su cabeza, y digan: Padre, gracias por tu palabra. Padre, Padre, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, Espíritu Santo, te abro mi corazón, te abro mi corazón, mi entendimiento, mi entendimiento, para recibir para recibir esta poderosa revelación esta poderosa revelación el día de hoy, el día de hoy, para aceptar para aceptar la salvación la salvación que mi Señor Jesucristo que mi Señor Jesucristo me ha otorgado, me ha otorgado, para atesorarla para atesorarla y llevarla y llevarla en mi corazón en mi corazón hasta que esté en su presencia. hasta que esté en su presencia. En el nombre de Jesús lo declaro. En el nombre de Jesús lo declaro. Amén. Amén. Fíjense que hemos estado haciendo eso porque la palabra dice que creemos en el corazón y confesar con nuestra boca. Entonces, por eso los hago de pronto repetir, les hago hacer declaraciones. ¿Por qué? Porque es poderoso, ¿sí? Aunque no lo entendemos, es muy poderoso. Y el Espíritu Santo, recordemos que esto es un trabajo totalmente de él. Yo no tengo mucho que ver, simplemente puedo ser un instrumento. Ahora, Catherine, por favor agarra la Biblia porque te voy a mandar. Búscame Génesis 3, versículos 17, 18 y 19. Vamos a ver por dónde nos llevó el Espíritu Santo. Mire, corona de espinas. ¿Por qué creen ustedes que Jesucristo fue coronado con corona de espinas? Génesis 3, 17, versos 17, 18 y 19. Está fácil, Catherine. Necesitamos Es la primera libro. Génesis está en SEA. 3, versículos 17, 18 y 19. Entonces el Señor dijo a Adán: porque cuando has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo: no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán, y comerás de las plantas del campo con el sudor de tu rostro. Comerás el pan
hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. Cuando Adán cometió su desobediencia a Dios, ¿sí? Hubo la fractura. Recordemos que Dios bajaba a la tierra, lo que él había creado, bajaba al huerto del Edén y se pasaba todo el día con Adán, echando cuentos, mira Adán, y mira los animales, y él pusiste nombres de tanto, y qué has hecho, o sea, era una relación, ¿sí? De padre y hijo. Pero cuando Adán desobedeció, ¿sí? Que Dios le había puesto a prueba el libre albedrío, porque recordemos algo, nosotros como seres humanos, Dios nos ha regalado el libre albedrío, entonces eso es algo que es nuestro y somos nosotros los que nos inclinamos a amar o a rechazar a Dios. Entonces Dios, pues como es un Dios de amor, Él quiere que los que estén con Él sea porque Él quiere, no porque Él hizo su creación y tienen que ser todos, tienen que sí porque sí, no, ¿sí? Entonces, fíjate que, ¿qué fue lo que Dios hizo primero apenas Adán supo que Adán había comido del fruto que le dijo que no lo hiciera? ¿Qué fue lo primero que él hizo? Se estaba tapando. No, lo que primero que hizo Dios, condenar a la tierra. Dios condenó a la tierra y le dijo, el cardo o la espina va a producirla la tierra a causa de ¿qué? De tu pecado. O sea, la tierra la voy a maldecir porque ella produjo el árbol que te hizo pecar. Y como la tierra produjo ese árbol y te dejó comer, pues la tierra va a ser culpable también de eso. La tierra te dejó. Entonces, la tierra va a producir espinas. Fíjense que cuando Jesucristo, es increíble, le pusieron una corona de espinas, Él estaba cargando la maldición de la tierra en su cabeza. El Hijo de Dios tomó ese día la maldición, lo que produjo el pecado, las espinas, y se la enterraron en la cabeza. ¿Sí? Fíjate lo importante de todas las cosas que sucedieron allí. Ahora bien, el color púrpura, yo me puse a investigar un poquito, el color púrpura solamente, y todavía, solo lo han usado las realezas, personas de autoridad y de poder. Era un color muy difícil de conseguir, ¿sí? Entonces, fíjate que no cualquiera lo usaba, pero Jesucristo, que verdaderamente era un rey y es el rey, en son de burla, ellos le pusieron un manto púrpura encima de su traje, ¿sí? Entonces, era el rey. Ellos no se dieron cuenta, pero en serio estaban crucificando al rey. Fíjate que el mismo Pilato lo mandó a escribir y así quedó. Ahí está el rey. No pongas eso, así quedó. Porque verdaderamente ellos sin saber, recordemos que todo es una aprobación previa de Dios. La cruz tenía que pasar para que pudiéramos llegar a ser salvos. La cruz tenía que llegar. ¿Sí? Ahora, Jesucristo cargó la maldición. Fíjate que es el consolador perfecto. ¿Por qué? Porque todos nos podemos acercar a Él. Porque Él sufrió de todo. Cargó la maldición. Sufrió burla. Cualquiera que reciba burla puede acercarse confiadamente a Cristo Jesús, porque Jesucristo sabe lo que es sufrir burla. ¿Sí? Sabe lo que es sufrir golpes. Todos los que puedan recibir golpes pueden acercarse confiadamente a Jesús porque Jesús sabe lo que es. Fue ejecutado injustamente. Todo lo que tengan sed de justicia, los que sean tratados injustamente, se pueden acercar a Jesús porque Jesús fue tratado injustamente. Fíjese que Pilato dijo que él no lo encontraba culpable y él lo quería soltar. Pero la presión, lo que había en el ambiente, no le permitía. Pero recordemos que esto era así porque Dios lo permitió. Así como en Egipto, Dios permitió que el faraón se endureciera, que todo se pudiera decir era peor para él poder demostrar su poder con todo. Aquí el Señor permitió que el pueblo de Dios, el pueblo judío, el pueblo de Israel, no se diera cuenta que estaban crucificando al Mesías. Que eso le iba a pasar porque ellos no lo podían recibir. Esa información para ellos era muy difícil de comprender.
Entonces eso tenía que pasar. Ahora, la crucifixión, ¿sí? Es importante y que nosotros vemos que la crucifixión es una práctica para condenar a muerte por asfixia o ahogamiento o una combinación de factores causando un sufrimiento extremo que podía durar horas o incluso días. Muchas veces los crucificados duraban días para morir. Ellos eran exhibidos. Yo no sé, yo vi una película que hicieron también de los tiempos de la Biblia, donde pues, obviamente Jesús no fue el único que crucificaron. Los romanos, que fueron los que comenzaron a hacer esa práctica, crucificaron a muchas personas, pero había imágenes de personas crucificadas, o sea, imágenes no, ¿cómo se dice? Representaciones, personas, o sea, cuando están así grabando cosas de película, estas cosas, estaban personas crucificadas y las personas que iban al pueblo llegaban y ¿qué haces ahí? Por favor, ellos agonizando, ya tengo 2 días, acérquenme agua. Entonces, ¿para qué le acercaban el vinagre? Yo le decía a mi mamá en estos días, hace tiempo, creo que lo comenté, científicamente se ha confirmado y con todo lo que se ha investigado, el vinagre era como una anestesia que ellos le daban, porque, o sea, en realidad no era por maldad, sino que, obviamente, ellos no querían que eso estuviera vivo ahí todo el tiempo, eran condenados a muerte. Pero el vinagre hacía, cuando ellos lo absorbían, hacía que un poquito suavizar el dolor, porque fíjate que aquí dice que era una asfixia o un ahogamiento, ellos morían por eso, ¿sí? Por lo que estaba en ese lugar. Pero, ahora, el fracturar las piernas, fíjate que ahí le dice, o atravesar el corazón, muchas ocasiones le fracturaban las piernas o atravesaban el corazón, lo hacían para acelerar la muerte, porque veían que estaban de verdad sufriendo mucho, a veces por compasión hacían eso, para que ellos murieran, ¿sí? Entonces, ¿por qué acusaron a Jesús? No entiendo por qué quebrar las piernas. Porque al quebrar las piernas, el cuerpo comienza a desangrarse con más rapidez. Entonces, se desvanece, porque acuérdate que las piernas... claro, exacto. Pero como estaban ahí colgados. Exacto. Era una forma de que ellos hacían para que el cuerpo, o sea, imagínate, un cuerpo ya sufriendo y es como, ¿sabes? El trastocada final. Era algo que una persona pues... En realidad morir así es que es ilegal, es muy feo. Imagínense ustedes, pero como es la humanidad de mala, porque sigue siendo mala. En estos días yo me torcí el pie y cómo me dolió y cómo sonó, ¿verdad? Sonó horrible. Y me dolió todavía, me duele un poquito cuando lo doblo. Yo me torcí ayer. Bueno, imagínense. Lo que eso duele. Imagínense quebrarse un hueso. Sí. Y eso es terrible. Yo tuve una fisurita cuando estaba en 4º grado y eso fue horrible, yo no podía caminar. Una fisura, yo no me fracturé, fue una fisura. Entonces imagínense quebrarse un hueso, o sea, eso es algo increíble. Era una bolita, Karen, ¿te acuerdas? ¿Qué? Mire, entonces, Con un yeso. ¿qué hizo que lo acusaran de blasfemia? Eso es bullying. ¿Qué hizo que lo acusaran de blasfemia, Jesús? ¿Por qué acusaron a Jesús de blasfemia? Porque decía que era el Hijo de ¿Y Dios. eso es mentira? No. No es mentira, pero como ellos no, como ahí estaban metidos los sumos sacerdotes que Yo escuché, porque pero ellos los pensaban, judíos todavía dicen que el Mesías no ha llegado. Exacto, recuerden que eso es así, porque el Señor lo aceptó así. ¿Por qué lo hizo así? ¿Por qué? Para que los gentiles, nosotros somos gentiles, podamos entrar al reino de Dios. Incluso creo que al final le voy a leer algo, porque traje bastante cita bíblica que vamos a leer. El apóstol Pablo narró eso, que el Señor va a hacer el trato con su pueblo, porque sigue siendo su pueblo. Israel es la nación santa, es el pueblo por el cual todos conocemos a Dios, ¿sí? Es un pueblo bendecido, pero el Señor permitió eso que pasara para que ellos, o sea, porque el trato con ellos, porque como ellos desde el principio conocen a Dios, Dios ha tenido trato con ellos desde el principio, ¿sabes? O sea, los sacó de Egipto, los milagros, todo. Entonces, por eso el trato con ellos es un poquito a veces de pronto más duro que con nosotros. Por eso somos por gracia. Entramos por gracia en ese paquete, ¿me entiendes? Porque Dios dijo, no, yo voy a salvar, pero yo no voy a salvar solo por mi pueblo, porque el Señor se dio cuenta que muchos extranjeros, porque muchos egipcios se fueron con el pueblo de Israel, y muchos extranjeros de verdad
aman al pueblo de Dios y aman a Dios y quieren acercarse a ese Dios. O sea, ven eso. Entonces el Señor dijo, yo me voy a salvar a todos con los que no traté, ¿sí? Con los que no traté. Entonces nosotros somos ese grupo. Pero cuando el Señor termine el trato con todos nosotros, el Señor va a seguir tratando con su pueblo. Y ahí es por eso se dice que la etapa final es para el pueblo de Dios. Y por eso que es difícil. Esos tiempos en los que habla la palabra, que cuando venga el trato de Dios con su pueblo, es difícil que gentiles se sigan sirviendo, se salvando, porque Dios ya no va a tratar con nosotros. Ya trató en todo este tiempo de gracia. Y ese tiempo va a ser para Israel. ¿Qué pasa? Pilato se atemorizó. ¿Por qué se atemorizó? Fíjate que ahí la palabra dice, Pilato sintió miedo. Porque él le dijo, oye, pero ¿dónde eres tú? Porque eres el Hijo de Dios. O sea que Pilato en su corazón supo y sintió a que había algo. Claro, y él intentó varias veces que ellos mismos lo soltaran y no. Así fue. Entonces podemos decir que uno no sabe, no sabemos esas narrativas, pero quizás Pilato después se convirtió. No lo sabemos, pero él tenía temor. Y sabemos que Dios le reveló a su esposa en sueño que él era un hombre inocente, que Jesucristo lo iba a Pilato a enjuiciar y que Jesucristo era inocente, porque la esposa llegó a decirle. Eso también, por eso les dije, por eso les regalé Biblia anotaciones para que anoten, porque eso, como les dije, están en otros capítulos donde ustedes pueden leer y pueden saber un poquito más qué fue lo que pasó y meterse un poquito más en la historia. Entonces, Jesús aclara que Dios es que permite que las cosas sucedan. Y aunque era doloroso, lo que le tocaba cargar era el precio más alto y más valioso que jamás y nadie habría hecho por amor a Dios y a su creación. Y que penosamente quien nació para perderse perdió su oportunidad de salvación al entregar o rechazar a Jesús. Una vez más, Jesucristo dijo, el que me entregó a ti es más culpable. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? El que rechaza a Jesús es culpable de su propia perdición, porque Jesucristo es el único intermediario. Yo le estaba diciendo que es importante porque son las cosas que nos edifican, ¿no? Que les he comentado que el libro que estoy leyendo y las personas, dice el escritor que el 90% de los casos, las personas que tienen esos encuentros, que se encuentran con Jesús, que es muy impresionante porque Jesús no dice que es Él, pero ellos saben que es Jesús. Y ellos dicen que, o sea, le reconocen como un mediador entre Dios y ellos. Y que hoy leí que decía que una mujer dijo que Jesús, o sea, prácticamente como que sin Jesús nadie podía estar en el trono de Dios, porque Dios de una vez miraba. O sea, porque es tan santo, porque la palabra dice, es tan santo que de verdad no le llegamos. Pero la sangre de Jesús es la que nos perfecciona para entrar al lugar. Entonces, Jesucristo es el que interviene por nosotros y es como, papá, ella viene por mi sangre, yo pagué por ella. Entonces, él de una vez acepta. Incluso una persona que tuvo, dice que es muy raro porque casi nadie ha visto como un juicio, casi todos tienen una experiencia distinta, pero esta mujer vio como un juicio, porque dice que ella vio inclusive a Satanás acusándola, pero que lo que preguntó Dios, que es lo más importante, nadie ve a Dios en esa experiencia cercana a la muerte, que es lo más impresionante. Todos dicen, lo ven grande y gigante, pero nadie le puede ver la cara, dice que es algo, o sea, no sé, no lo pueden escribir, pero nadie ve a Dios, pero sí ven a Jesús, y muchos lo ven diferente. Entonces, dice que lo que preguntó el Padre fue, ¿está cubierta con la sangre del Cordero? Y Jesucristo, sí, inmediatamente. Eso es la salvación. Lo que Jesús hizo es la salvación. Y ya lo vamos a entender. Los sacerdotes tenían urgencia de entregar a Jesús. Estaban cegados. Ellos estaban preparando para la Pascua. Una fecha muy solemne. Pero ellos no sabían que el Cordero lo estaban sacrificando ellos en ese día. Porque ese era el nuevo pacto. Para ellos, usted ahorita le pregunta, la Pascua ellos la siguen celebrando. Es una fecha muy solemne.
pero recordemos que el nuevo pacto lo estaba haciendo en ese momento nuestro Señor Jesucristo. O sea que la Pascua, ellos sin darse cuenta, ni siquiera participaron de la Pascua. Estaba ahí. Y nosotros en el capítulo anterior estudiamos que Jesús compartió con sus siervos la Santa Cena, ¿sí? Antes de orar y todo. Entonces Jesucristo estaba ahí sellando el nuevo pacto. Por eso es la Santa Cena, ¿sí? Es el pacto, es el recordatorio, ¿sí? Ahorita vamos a conversar un poquito de eso. Jesús salió cargando el peso de su cruz, pero era la cruz de Jesús. Pero el pecado de todos nosotros. Él ¿No cargó vamos a dormir, Catherine? con nosotros. No, anda a dormir. Él Cuando él lo cargó. suba, si usted está con el teléfono en la mano, se lo voy a quitar. Déjala que escuche tranquila, déjala que escuche entero, que se sube con todo, porque igual ahí está adormecida, yo sé que ella está cansada, pero bueno. Jesús salió cargando el peso de su cruz, ya tenemos aquí una roncando. Ahí todos. La otra también. Sí. Jesús salió cargando el peso de su cruz. No era la cruz de él, era la cruz de todos nosotros. Él no tenía pecado, fue acusado injustamente. ¿Sí? Pero así fue. Él cargó nuestros pecados y fueron muchos para un solo hombre. ¿Sí? Fueron muchos pecados. Ahora, la prenda elaborada, trabajada con más dificultad que cualquier otra prenda. Prendas únicas. Jesucristo decía, encima de la púrpura que le pusieron, él tenía una prenda de una sola costura, que fue la prenda que no rompieron. Ellos Como una túnica, ¿no? Sí, era la que él usaba a diario. Entonces, yo les comentaba a ustedes, Salmo 22. Por favor, alguien que lo busque ahí. Esas ropas de él están. No, o sea, realmente realmente No como... sabemos nada de Sí, esto. por eso, o sea, fíjate que Dios es tan importante, tan inteligente, tan interesante, que bíblicamente tú no tienes ni siquiera cómo confirmar dónde estaba la vestimenta. O sea, sí la tenía. Y fíjate que la vestimenta de él se la quedaron los romanos. Ah, Salmo 22. Se la jugaron los romanos. Pero Pero, es porque hablan de que la corona también supuestamente Ajá. la tiene. pero en ese momento recordemos que para el pueblo judío él no era nada importante. Sí, me imagino que Entonces muchas de esas cosas las tomaron, las tiraron. Entonces, mire, la palabra nos dice Claro. quién la tomó, quién la agarró. Igual que la palabra en un momento deja de hablar del arca del pacto, que sí existe, que sí existió, que no sabemos dónde está el arca no es. el arca del pacto. Del pacto. Del pacto. ¿Qué es eso? No hemos llegado allí, pero fue donde Dios le mandó a construir a ellos. ¿El arca no es? No, El arca del pacto. Ah, Es para que la presencia de Dios estuviera ahí, porque era lo que ellos iban a tener en el altar, y era un arca de oro, le mandó a dibujar querubines, ahí estaba una muestra del maná, estaba la vara de Aarón. No hemos llegado ahí para que sepan qué era lo que había ahí, pero ahí reposaba el poder del Señor, es decir, ahí nada más podía entrar el sumo sacerdote, que estaba en el lugar santísimo, decía el Señor que él iba a descender allí, ¿sí? Al arca del pacto. Entonces era algo muy importante, pero no se sabe ya dónde está. Entonces Primera eso, vez que escucho de Yo eso. también. sí, pero lo van a leer, Eso lo van a dice que conocer. Salmo 22. Dice que Inclusive ya ¿Qué vamos a leí leer? Salmo 22. que la CIA Sí, en los archivos secretos y todo, dicen que ellos estuvieron buscando el arca del pacto de Dios. Sí. Porque no se sabe dónde está, pero como le digo, las cosas de Dios son un misterio. Entonces, cuando Él guarda algo, cuando Él esconde algo, no, no la tiene. no. Cuando Él guarda algo, esconde algo es porque Él quiere. Pero el arca del pacto era que nadie la podía tocar, Nadie la- se moría. Porque ahí ¿En está la presencia de Dios. Claro. Sí. Bueno, esa es como Inclusive- la película de Indiana Jones, que la primera es del arca, Ajá, que supuestamente ellos la consiguen y cuando la destapan todos mueren. ajá, o sea, Todo lo que la abren. incluso, o sea, en la historia de David, eso le digo, es que hace falta meternos más en la historia para saber qué fue lo que pasó. Pero David una vez llevándose el arca el Señor solamente autorizó a las levitas, que eran los adoradores, los que servían en el Los que templo, podían cargarlo. los que podían cargarlo. Entonces, él mandó a trasladar el arca, la mandó a montar en un carrito, o sea, no siguió las indicaciones que ya Dios había dado, y el carrito se tropezó
con algo y el arca se iba a caer y Usur, un amigo de David, la fue a agarrar para que no se cayera, o sea, fue a hacer algo bien, pero cayó muerto, apenas la tocó. Y David se puso muy bravo, dejó el arca en casa de un levita, y se fue muy bravo a orar con el Señor porque el Señor había hecho, porque el Señor lo había matado, no sé qué, hasta que él entendió que Dios tiene que hacer, o sea, que a Dios se le hacen las cosas como deben ser, o si no, no. Con tanto era así que eso fue para cuando se estableció el templo, después que salieron al desierto, ¿sí? De pronto en eso vamos a leer un poquito de eso, pero los sumos sacerdotes ya lo que podían entrar, tenían que entrar con una cuerdita. Ellos tenían una ropa especial para eso, tenían que lavarse, tenían que hacer muchas cosas porque ahí estaba reposando la presencia de Dios. Y tenían que entrar con una cuerdita y con una campanita una vez al mes a orar, a interceder por el pueblo. Y si el sacerdote estaba en pecado, podía morir adentro, pero nadie podía sacarlo. Entonces con la cuerdita ellos lo lavan y si se quedaba ahí, lo sacaban. Si moría era porque tenía un pecado oculto. ¿Ves? Entonces, o sea, es delicado, por eso le digo, Dios bajó tanto la guardia, porque antes era que, o sea, los fulminaba de una vez. Cuando ustedes leyeron que ni siquiera los extranjeros podían tener levadura en sus casas porque si no iban a ser exterminados, era que Dios de una vez los exterminaba. Una enfermedad, ¡pah!, se murió la familia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tenía levadura para practicar la Pascua. Y el Señor ya lo había escrito por Moisés, ya lo había declarado. Esas cosas pasaban así, tal cual. ¿Sí? Entonces, pero el Señor se dio cuenta que estaba exterminando a su pueblo y el pueblo seguía. Una de las plagas fue así. Seguían pecando. Una de las plagas fue así. Eso lo vimos, ¿verdad? Seguían pasando y seguían pasando. Entonces, por eso Dios dijo, yo voy a mandar el pecado perfecto. Y por eso, ojo, Jesucristo vino y nos dejó a su Espíritu Santo. Y el Señor lo único que no va a perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El mismo Jesús dijo, yo perdono a cualquiera que hable mal de mí, de Jesús, pero que hable mal del Espíritu Santo no será perdonado. Porque el Espíritu Santo es lo más tierno que Dios tiene. Es una persona, pero es la más amorosa, la más tierna, el consolador. Cuando yo les digo un consolador, imagínense quién es un consolador para ustedes. Usted diga, ay, ella es mi consoladora, mi consuelo. ¿Qué es eso? Una persona muy importante que te escucha, que te presta atención, que te da consejo. Ese es el Espíritu Santo. Por eso debe ser tratado con importancia, porque ahí está la presencia de Dios. Ok, entonces, nosotros queremos saber, porque fíjate que leímos la crucifixión, lo vimos, pero Jesucristo resucitó, pero queremos saber qué fue lo que pasó. ¿Qué sintió Jesús durante la crucifixión? ¿Qué sintió Jesús? Queremos saber que Jesús nos explique más o menos qué sintió. No sé si ustedes se han preguntado, pero de pronto usted quiere saber, ay, yo quiero preguntarle a alguien que se muere si le dolió, o si eso va a doler. Pero si le dolió, porque si en un momento le dice a Dios, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque él estaba sufriendo. Vamos a leer el Salmo 22. ¿Quién lo tiene? Yo aquí está todo, lo tenemos. Ok, léame, Betania, el versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ok, Salmo 22, escrito por David. Alrededor del siglo X antes de Cristo, aproximadamente 1000 años antes de que Jesucristo llegara, el Espíritu Santo le reveló esto a David. David escribió este salmo no porque él lo sentía y él no se estaba dando cuenta de lo que estaba escribiendo allí. Esas fueron las palabras de Jesús, que David lo escribió en hebreo, pero Jesucristo lo dijo en arameo. ¿Por qué? Porque él lo personalizó, él de verdad sintió eso cuando lo fueron a crucificar. Versículo 6, 6 y 7. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Entran
estira la boca, menea la cabeza diciendo. Versículo 8. ¿no? Se encomendó a Jehová, líbrele, sálvele, puesto que en él se complacía. Ok, me lo puedes volver a leer. 6, 7 y 8. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues que en él se complacía. Ok. ¿Quién está narrando esto? ¿Quién sintió eso? David. David. Jesucristo. Jesucristo está Pero hablando ¿quién en el narró? momento de ¿Quién la cruz. sintió? ¿Quién lo sintió? David lo escribió. Ah, Sí. Pero aquí está escribiendo David lo que Jesucristo está sintiendo. Sintió eso, que no valía nada. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué decía la Yo gente? soy gusano. Se burlaban de él. ¿Y qué decía? ¿Usted no decía que era el Hijo de Dios? ¿Que se baje de ahí el Hijo de Dios? Entonces, fíjense, ese dolor que está describiendo David fue lo que Jesús estaba sintiendo, pero él lo limpió. No dijo nada. Pero sintamos lo que Jesús sintió porque está escrito lo que Jesús sintió. 1000 años antes. Versículos 14 al 18, Henry, por favor. el del Salmo 22, ¿verdad? Sí. He sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, se derritió dentro de mí. Como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Hasta cuál? Hasta el 14. Hasta el 18. Ya va, pero ¿era cuál? El mismo me han verso rodeado, 14. perros me han rodeado, cuadrillas de malignos me han cercado. Horadarán mis manos y mis pies. Ahora atravesará. Atravesando. Puedo contar todos mis huesos. Se le veían Mientras los que me huesos. miran y observan. Partieron mis vestidos entre sí y sobre mi túnica echaron suerte. Ok. Mira lo que está escribiendo David. Lo que sucedió. Lo que Jesús dijo que sintió. Se sintió. Miren, es que decía que es irreconocible. No era un hombre lo que estaban crucificando. Lo desfiguraron a tal forma que no era un hombre. Decía, se le veían los huesos. No podía ya ni hablar de la lengua, se le pegaba. Ahí no, yo le dije a usted la semana pasada de que murió Jesús, que rezaba. Su corazón se le derritió. Ahí lo dice. De todo lo que él cargó. O sea, ahí estamos saliendo lo que él sintió. Los huesos se descoyuntaron. Se descoyuntaron sus huesos. ¿Sí? Entonces, todo lo que él sintió allí, todo estaba rodeado. O sea, realmente la gente que estaba ahí, ¿qué estaba haciendo? Burlándose. Nadie estaba en otro son. Si quieres sube a dormir. Nadie estaba en otro son si no era para burlarse de Jesús. ¿Sí? Para burlarse de Jesús. Con todo esto que ya habían otros dos que estaban colgados también. Exacto. Pero fíjate lo que Jesús dice. Entonces, ¿cómo sintió él? ¿Qué sintió él en ese momento? David, sin darse cuenta, lo escribió 1000 años antes. Pero eso era lo que le pasó a Jesús. La túnica que le pusieron la púrpura la arrancaron y se la repartieron. Pero sobre la que estaba de una sola costura, ellos echaron suerte a ver quién se la quedaba. Porque era una túnica bonita. Y dijeron, no, vamos a echar suerte, los soldados echaron suerte a ver quién se la quedaba. ¿Sí? Terrible. Pero fíjate que eso ya estaba escrito y se tenía que cumplir. Entonces fíjate lo que hablamos. ¿Cómo se Los unen lazos. las cosas que acontecieron y por qué tenían que acontecer? Porque ya eso estaba escrito. Ahora hay un gozo. Ahí mismo en el Salmo 22, el versículo 23 al 31, habla de lo que Jesús haría gracias a ese sufrimiento. ¿En cuál? En los 23, versículos 23 al 31. A eso Desde sufrimiento. A 31, todos los que quedan. Ujú. Y después hasta el 99. Léelo.
Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que desciendan al polvo. Aún el que no pueda conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. Al pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Nosotros estábamos ahí metidos. Íbamos a ser salvos gracias a eso. Nos podíamos acercar a Dios gracias a esa salvación tan grande que Jesucristo estaba haciendo. Una sola vez el Señor mostró su amor y dijo: yo les voy a enseñar a ustedes cómo es que pueden entrar en mi presencia, y es con alguien puro que les pueda entrar. Yo no sé si, pues sí les dije a ustedes, les he dicho muchas veces que las cosas terrenales nos enseñan mucho a las cosas espirituales, pero yo no sé si a ustedes les ha pasado que van a algún lugar importante, un lugar donde solamente, bueno, a mí me pasa cada rato cuando voy a entregar un paquete y hay un desbloqueo, que tú dices desbloquea, clic y puedes entrar, ¿verdad? Sin ese desbloqueo sufro para entrar, si no hay código o algo no sufre, ¿verdad? Pero entonces tú te sientes como que, yo tengo la llave y puedo entrar. Cuando tú vas a un lugar importante y sabes que no puedes entrar así porque te dicen: no, ven conmigo que yo te dejo entrar porque yo sí soy del club, no sé, qué sé yo. Entonces era así, o sea, Jesucristo es así, es la llave para poder entrar al Padre. Solamente por Jesucristo nosotros podemos llegar. Él es la llave para nosotros poder entrar. Mira, aquí tengo la imagen. Esa conexión no era posible. A nosotros nos hicieron estudiar también, pero por algunos libros, hacer unas cosas así como una línea de tiempo se llama. Esos son líneas de tiempo. Sí, o sea, aquí está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y todos los hilos es lo que relaciona, por ejemplo, lo que hablan aquí es lo que decía aquí. Exacto, es como lo que pasó aquí es lo que estaba escrito. Igual que aquí. Es lo que yo les digo a esto es la ustedes. Biblia. Esto es la Biblia. Exacto, es lo que yo les digo a ustedes. Que muchos escritores, muchas personas científicas, inteligentes, que yo no tengo ni la cuarta parte de lo que esa gente investiga ni nada, pero ellos se asombran de la Biblia, que es el único libro que les digo a ustedes en el que se habla que Dios dice. Que en ningún libro sagrado dice Dios dijo, solamente la Biblia dice Dios habla, Dios dijo, Dios habló. Incluso en el libro que estoy leyendo, varias personas han dicho que se han encontrado a Jesús, y Jesucristo lo primero que le dice, le contesta con versículos de la Biblia, y que le dice: ¿has leído mi libro? Que le pregunta: ¿has leído mi libro? Y ellos se quedan, ¿cómo así? ¿No has leído mi libro? O sea, Jesucristo le dice: la Biblia, allí, en la palabra escrita de Dios, ahí es donde me vas a conocer. Ahí es donde vas a saber ahí es donde vas a saber qué me gusta. Ahí es donde vas a saber cómo vivir. Ahí es donde vas a saber qué es lo que es bueno y qué es lo que no. Ahí es lo que vas a saber qué te conviene y qué no. Aquí. Y entonces Jesucristo dice en las experiencias cercanas, muchas personas dicen que Jesucristo le pregunta: ¿no has leído mi libro? Porque esa es la respuesta de que no lo conocen. Porque como yo les dije a ustedes, yo les puedo decir, se lo presento, pero ¿cómo los conozco? Tienes que tratar con Él. ¿Y cómo tratas con Jesús, con el Espíritu Santo? ¿Sí? Así tratamos con Él. Entonces, ok. Jesús sabía que todo estaba anunciado. El Salmo 34 lo tengo aquí, se lo voy a leer, 19 y 20, son 2 versículos. Dice:
Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Le protegerá todos los huesos y uno solo le quebrará. A Jesucristo no le No podían quebrar quebraron ningún hueso. ningún hueso, eso estaba escrito. Zacarías 12:10 también habló algo sobre Jesucristo, que todos, por eso les digo, es importante cuando ustedes estudien, cuando ustedes se dan cuenta, que ustedes ven que todos los profetas, que los tiene el pueblo de Dios, pero que ellos no entendieron que eso hablaba de Jesús. ¿Sí? Zacarías 12:10, se los leo yo, por eso les regalé Biblia con anotaciones para que anoten. Entonces dice, santo, por aquí, aquí. Sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de súplica. Entonces pondrán sus ojos en mí, harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único. Llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. Cuando venga el tiempo en el que Dios va a tratar con su pueblo, que es el tiempo del fin, ya no va a ser un trato con nosotros, un trato con su pueblo. Israel se va a dar cuenta que el Mesías ya vino y que ellos lo sacrificaron. Y ahí van a lamentarse, ahí esto se va a hacer realidad, lo que profetizó el Zacarías, ¿sí? En 12:10, que ellos lo traspasaron y van a lamentarse como un hijo único, porque van a decir, ¿cómo es posible que nosotros hiciéramos esto? Pero eso todavía no ha pasado. Esto es una profecía que está por venir y es para los tiempos de fin. Es antes de que Cristo venga en su segunda venida. El Salmo 69:21 también habla de eso, y les voy a leer rápido. Salmo 69, Salmo 69. 21. Bien. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron de beber vinagre. ¿Ves? Jesucristo dice, o sea, todo lo que dijo Jesús estaba en las Escrituras, porque se tenía que cumplir, ¿sí? Cuando ellos entiendan todo lo que le pasó a Jesús y vean que ya estaba anunciado, es cuando ellos van a decir, no puede ser. Las vendas se le van a caer de los ojos. Tenemos un rey justo que en completa obediencia al Dios bueno vino a hacer con nosotros el mayor acto de amor y reconciliación que nadie jamás haya hecho. Y es por ello que debemos agradecer por él y no desperdiciar esta oportunidad. Primera carta a Timoteo 2, 5, 6, está hablando, ya se lo voy a leer porque es que los apóstoles dieron la respuesta. Primera carta a Timoteo 2, 5, 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Mire, Jesucristo vino a su debido tiempo. Hay un dato curioso, y yo le estaba diciendo a Henry en estos días que me puse a investigar, cuando dice a su debido tiempo, ¿qué pasó? Que Jesucristo fue anunciado mucho antes, ¿sí? Pero Jesucristo llegó en el momento perfecto. Jesucristo llegó cuando los romanos comenzaban a hacer carreteras, o sea, caminos, ¿ya? Entonces decían que puede ser por varias razones. La gente aproximadamente, anoté, en la época que vivió Jesús, aproximadamente, según las estadísticas, el estudio y todo, había 170 millones de personas en la tierra, habitando en la época de Jesús. 170 millones. Desde que Jesús vino hasta ahorita, se ha duplicado a más de 2.000, 3.000 millones de habitantes. Es decir, desde que vino Jesús hasta ahorita, ha habido mucha más gente de la que había cuando Él vino. Se ha multiplicado mucho más esa gente. Y así todas han escuchado de Jesús. Entonces, qué importante es en el momento que vino Jesús. Tú le preguntas a cualquiera, ¿quién es Simón Bolívar? No todos saben. ¿Sí? Entonces, tú le preguntas, ¿sabes quién es Jesucristo? El 90% lo sabe, porque la palabra se va a predicar hasta los confines de la tierra. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo vino en el momento preciso. En el momento, decían los estudiadores, ¿quién puede ser que en los caminos que hicieron los romanos, porque era la época de paz romana,
ayudaron a que la palabra del Evangelio llegara a distintas naciones más rápido, ¿sí? También la población se ha ido duplicando, pero Jesús tuvo que venir en el momento perfecto. Ese era el momento que venía Jesús. Y ahorita, de tanta gente, de tanta población, todos hemos escuchado de Jesús, todos hemos sabido de la obra de Jesús. Es algo increíble que Dios lo envió, y dice que hay un solo mediador. Otra vez, yo creo que todas están claras y le doy la gloria a Dios porque esto solamente lo revela la palabra. Pero todos ustedes saben que la única intercesor, el único intercesor es Jesucristo. Nadie más intercede por nosotros. Lo digo porque hay una oración que se hace mucho en nuestro estado, Mérida, ruega por nosotros. Y a quien le piden que ruegue por ustedes, no están pidiéndole a la persona correcta. ¿Sí? Entonces ahí vemos donde, uy, qué mal estuve. Si alguna vez lo hice, qué mal estuve. Si alguna vez lo pensé, qué ciega estuve. ¿Por qué? Porque el único intercesor es Jesucristo, mis amados. Y el amor es que nosotros demos a conocer a Cristo a todos. Porque ¿sabe qué duele? Ver que hay familia de nosotros que se está perdiendo porque no conocen la verdad. Porque no es su trabajo. El ser humano es como, o sea, nosotros también somos como animales. Entonces, muchos no usan la razón. Es que nosotros somos como ovejas. Recuerda que Sí, Señor dice que somos pastores, somos como ovejas. Ahí quiero llegar. O sea, muchos van es como que siguiendo lo que alguien más dice o hace. Pero, por eso les digo, no es trabajo de nosotros, pero es trabajo del Espíritu Santo. ¿Viste el video que te pasé? Sí, fíjense eso, y se lo he dicho todo el tiempo a ustedes, y el video lo confirma. ¿Quién es el que está en contra de todo lo de Dios? Es el mundo. ¿Por quién está gobernado? Entonces, todo, el pastor decía el domingo, y lo dice la palabra, el que se constituye amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y el que se hace amigo de Dios se hace enemigo del mundo. Es así, porque a lo del mundo no le va a agradar las cosas de Dios, porque ¿quién gobierna el mundo? Es por eso, pero es que eso lo dicen en muchas formas, pero es la verdad. Entonces, pero fíjate qué esperanza aquí hay tan bonita. Jesucristo va a venir a reinar el mundo, lo va a reinar, eso va a pasar. Pero tenemos que anhelar ese reinado, porque mientras que Él venga, es otro que está controlando esto, que ya tiene la carta, los papeles, está ahí entronado, pero no le corresponde nada, porque verdaderamente pues nunca va a pasar por encima de Dios. Pero ya tu tiempo está cortado, y por eso es que espiritualmente es complicado. Pero cuando usted entiende que es lo que Dios me ha hecho saber a mí, que no es mi trabajo, sino que es trabajo del Espíritu Santo, ¿qué le toca a usted? Ser un ejemplo. ¿Qué le dice Jesucristo a usted? Ama a los demás como se ama usted mismo, perdone a los demás como se perdona a usted misma, ¿sí? Demuestre mi amor y tranquila, yo me encargo del resto. Entonces uno, bueno, Señor, dame paciencia, dame amor, dame paz, porque somos seres humanos y fallamos, pero Dios es perfecto. Ya estamos terminando. Ok. Pues hoy tenemos que las 3:30. 3:30. A las 3:30. Uy, mami, eso te regalan más tarde, no está difícil de agarrar. Si Si yo agarré, yo solté y lo solté a las 4 de la mañana y lo agarré a las 6 para las 7. Es muy temprano, mami. Bueno. Temprano. ¿De cuántas horas es? 3.5. No, y precio normal. Entonces, bueno, ya por estamos. favor, le buscan una bolsa más grande, porque ahí ya no cabe. Sí, Ok. Se acomodó. no, más juguete para que le quede otro. Bueno, el Señor es un ungido. Mire, pueden anotar Daniel 9, 25 y 26. Ahí el ángel le describe a Daniel el tiempo preciso en el que iba a llegar Jesucristo, y le describe que lo iban a matar como si nada hubiera hecho, pero que la obra que vino a hacer Jesucristo, pues nosotros somos testimonio, ¿sí? Fueron hace más de 2000 años, mire, persevera, es una obra, sí, maravillosa. Daniel 9, 25 y 26. Ajá. Y dice, mire, esto le respondió el ángel a Daniel.
Entiende bien lo siguiente, habrán 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Después de eso habrá 72 semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas. Pero cuando los tiempos apremien, después de las 62 semanas, se le quitará la vida al príncipe elegido. Este quedará sin ciudad y sin santuario, porque un futuro gobernador los destruirá. El fin vendrá como una inundación, y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra. ¿Sí? Entonces, el príncipe elegido se le quitará la vida como si nada hubiese pasado. 9, 25, 26. Ahí el ángel estaba dando a Daniel los tiempos proféticos. Daniel tiene mucha relación con el Apocalipsis. El ángel, Daniel vio eso. Daniel fue al cielo y el Señor le reveló lo que le reveló al apóstol Juan, pero lo escribió diferente, pero son los mismos tiempos, es la misma profecía, y Daniel tiene una parte de esas 72 semanas que no se ha cumplido, que es la parte que falta. Que es la parte que falta por cumplirse, ¿verdad? La parte cuando regrese Jesucristo. Entonces, vamos a ponernos de pie porque ya estamos terminando esta enseñanza del día de hoy. Ya vamos a orar, vamos a despedirnos. No hay nadie en vivo.